Con esta última frase del canciller, hacías así con la cabeza. No, yo lo que digo es que va a tener que encontrar esta situación de Venezuela cauce democrático. Igual creo que debiera la discusión ir más allá de lo que se dicen Almagro y Maduro. Claramente las declaraciones de Maduro son declaraciones que no parecen felices en términos de una acusación de ese tipo, sin colocar atrás una prueba, sin... Claro, pues además, perdón, pero no es solo hoy secretario de la OEA, fue el canciller de Uruguay durante 5 años. No, el papel de Almagro igual a mí me parece lamentable todo con Venezuela. El papel de Almagro desde el arranque coloca 3 o 4 cartas muy gruesas con el proceso venezolano, muy gruesas en términos de pasar por encima de los tribunales constitucionales, de comparar la circunstancia venezolana con la dictadura uruguaya, de las primeras declaraciones de Almagro en la OEA, de comparar la situación de Ledesma y de López vinculados a circunstancias en las que murieron venezolanos con Sereñi y Wilson, que si algo Sereñi y Wilson son referentes de la pacificación en Uruguay y de la democracia. O sea, creo que es claro que Almagro salió a jugar con respecto a Venezuela de una manera muy dura. ¿Es un traidor? No de la misma manera, no. Yo lo que digo es que, a ver, en Honduras se dio un golpe de Estado y desde el golpe de Estado acá han asesinado 50 periodistas, ¿no? Y yo no he escuchado a Almagro una opinión acerca de las 50 periodistas, ¿no? No uno o dos. Todos opositores al golpe de Estado dado, desde Porfirio luego para acá, y todos crímenes impunes. El informe de la actividad sindical en Colombia ubica que en los últimos 2 años asesinaron 105 militantes sindicales. ¿Ustedes escucharon a Almagro sostener que en Colombia, a partir del asesinato de 105 militantes sindicales, la circunstancia de Guatemala? Yo lo que digo es que hay una forma de mirar las cosas que pasan en Venezuela y otra distinta, en tanto secretario general de la OEA, a las demás cosas que pasan en América Latina. ¿Y por qué te parece que puntualiza en Venezuela? Bueno, yo creo que no hay duda que Venezuela, por 2 cosas. Primero, por la importancia geopolítica de Venezuela, tiene un 20% de las reservas petroleras del planeta y además está cerca de la principal potencia del mundo, que tiene un déficit energético importante, y la lógica desde el 2000, desde la asunción de Chávez para acá, ha sido de intentos de golpe de Estado a Venezuela. O sea, algunos concretados como el que se dio del 11 al 13 de abril cuando pusieron al presidente de Fede Cámaras al frente. Y creo que en general ha habido un hostigamiento sobre Venezuela brutal. Que no quiere decir que uno no pueda analizar y decir, bueno, en Venezuela no hay fenómenos de violencia, claramente hay. ¿Se han superado los fenómenos de corrupción? Claramente no se han superado los fenómenos de corrupción. Ahora, ni el desabastecimiento de ahora, ni la violencia es de ahora. A ver, en el Caracazo asesinaron a 3.500 personas en Venezuela. Digo, para colocar la historia previa a Venezuela. Si me parece que Venezuela, a partir del chavismo, yo sí creo que hay cosas que pasaron en Venezuela a partir del chavismo. Descendió un 40% la desnutrición infantil, pasamos de tener 800.000 universitarios a tener 2,5 millones de universitarios, bajó el desempleo y la pobreza, se generaron componentes de desarrollo y de desigualdad muy fuertes, se cuadriplicó la cantidad de médicos por cada 100.000 habitantes de 20 a 80, o sea, también habría que reflexionar en el sentido de decir, Venezuela está en un momento de una crisis política y económica profunda. Ahora, las obras de la Revolución Bolivariana fueron obras contundentes, no para diputados del Frente Amplio, fueron contundentes para la UNESCO, para la OEA, la CEPAL la colocó durante muchos años al frente del combate contra el hambre. Y es cierto que está en un proceso de desestabilización que arranca a partir del no reconocimiento de un resultado electoral, ¿no? O sea, las elecciones que ponen a Maduro al frente de Venezuela, la oposición no las reconoció y salió a incendiar la pradera. Eso claramente pasó, ¿no? Hay una situación económica muy compleja también, ¿no? Más allá de lo que es la inestabilidad política. Claramente. Porque las cosas no están en el supermercado, el desabastecimiento es real. Eso no pasaba cuando Chávez era presidente. Y gobierne quien gobierne en Venezuela, si el precio del petróleo cae de $100 y pico a 29, tenés una crisis económica. Y eso no habla de un profunda. modelo que se ató mucho al petróleo, que no pensó en otra cosa. Ahora, para el venezolano que está viviendo ahí o para alguien que nos está mirando en su casa, la posibilidad de no poder alimentarse porque no encuentran nada, la posibilidad de no tener medicinas para curar, los hospitales que tienen una cantidad de problemas. Tienen un montón de problemas. Yo igual ¿Qué digo, papel juega ahí el Estados Unidos? A ver, Venezuela está en una crisis económica muy fuerte, ¿no? Y una crisis política muy fuerte. Parte del desabastecimiento tiene que ver con una operación de agentes que están generando un nivel, todos lo reconocen, de contrabando, sobre todo a Colombia, pero también a Brasil, de los productos subsidiados, ¿no? O sea, hay una política venezolana de subsidiar los productos de primera necesidad. Esta política generó en el proceso de 99-2011 que el promedio de calorías por venezolano aumentara cerca de un 40%, o sea, generó componentes de avances indiscutibles, y en el medio de esta crisis económica ha habido agentes que han generado la desestabilización también. O sea, Venezuela tiene problemas propios. Yo creo que uno es lo que decía aquel, en términos de no haber desarrollado matriz productiva suficiente para cortar, al menos en forma relativa, la dependencia con el petróleo.
Y de todas formas, los problemas de desabastecimiento no son de hoy en Venezuela. Ha habido dramas de desabastecimiento. La década del 90 fue... A ver, parte del Caracazo se explica por el desabastecimiento y la inflación. El problema es que en esta crisis económica también hay agentes políticos que juegan. Yo creo que también tiene que ver indiscutiblemente con el liderazgo que tuvo Chávez, que no lo tiene Maduro. O sea, evidentemente también hay un problema de referencia política. Se vio claro en una elección en la que Chávez gana por 10 puntos y pocos meses después Maduro gana por 2. O sea, claramente hay una referencia de conducción política que se ubica en un componente de crisis, pero simultáneamente, repito, hay agentes que han jugado para la desestabilización. Por ejemplo, grandes supermercados generando stock de alimentación para que no esté, componentes de descontento social que profundizan la crisis política y de violencia. Oscar. Ahora, un elemento. La violencia no está solamente en el chavismo, ¿no? Cualquiera que vio las movilizaciones últimas de la última semana ubica, a ver, anteayer quisieron incendiar un centro de estudiantes donde había 100 gurises adentro. Sí, es otra la responsabilidad cuando uno está en el gobierno, en el Estado, ¿no? Es lo mismo que valía para Uruguay en su momento, vale ahora para Venezuela. Y pensando de la perspectiva uruguaya, vos decías al principio, esto no es entre Maduro y Almagro y está claro, pero el uruguayo que mira estas actitudes de Almagro dice, pero Almagro era el canciller del gobierno de Mujica, era el canciller del PP, fue electo senador por el MPP. ¿Por qué tiene esas actitudes tan duras si no es que realmente Venezuela lo justifica? No, a ver, yo no tengo idea por qué tiene esas actitudes. Lo que creo que claramente, desde que asume la Secretaría General de la OEA, se ha parado con un nivel de hostilidad y de falta de criterio increíble. A ver, el Supremo Tribunal de Justicia de Venezuela recusa a 3 diputados de la oposición porque estaban impugnados, ¿no? Almagro se enfurece, coloca esto en términos poco menos de debacle institucional. La oposición venezolana reconoce que estaban bien impugnados y reconoce que tiene que hacerse un proceso sobre esos 3 diputados electos el año pasado en las elecciones de la Asamblea General. O sea, el más radical contra el proceso venezolano pasó a ser Almagro. En términos de juez, digamos, de mirada objetiva, por encima de la propia oposición. O sea... ¿Y Andrade qué ve hoy en el proceso venezolano, en el gobierno venezolano, como abuso, exceso? ¿Cuáles son las cosas que está haciendo mal? Porque lo otro entiendo que los señales y... No, yo lo que digo es, a ver, claramente el proceso venezolano, la circunstancia en Venezuela tiene niveles de violencia interna hoy que no se han logrado superar. Eso explica parte de la crisis. Claramente hay déficits en términos económicos, en términos de retraso económico para cortar niveles de dependencia. ¿Y cuál es la responsabilidad del gobierno en eso? Y claramente hay una crisis de conducción política también. A ver... Yo tengo claro que potencialmente algunas manifestaciones generan dudas acerca de si el revocatorio sí o no. Yo creo que hay una constitución. También tengo claro que los que salieron a no respetar resultados electorales no fue el chavismo cuando perdió las elecciones el año pasado, ¿no? Las reconoció. Acá los que no reconocieron resultados electorales, según Carter, ¿no? Insospechado del proceso electoral más transparente del mundo y que fue convocado 16 veces a elecciones, ha sido la oposición. Sin embargo, poco se dice, bueno, la oposición no aceptó el resultado electoral, salió a incendiar la pradera, salió a cortar las calles, a incendiarlo. Y el carácter antidemocrático se asocia fácilmente con el fenómeno del chavismo. Creo que ahí hay que bajar un cambio y decir, bueno, en realidad, las 2 veces que perdió las elecciones el chavismo reconoció el resultado. Claro. Y creo que si se juntan los votos, el porcentaje de votos que se necesita, hay que convocar y buscar cauce democrático para resolver un problema político profundo, ¿no? Claro, pasa un poco hoy que la defensa que se hace del gobierno de Maduro pasa más por un ataque de una oposición que porque se puedan defender algunos hechos concretos que parecen poco defendibles, ¿no? En cuanto a cómo está manejando la cosa. No, yo lo que digo es, a ver, repito, Venezuela está en medio de una crisis económica que siempre tuvo Venezuela en momentos de caída del precio de los petróleos y en este tipo de caída del precio del petróleo el nivel de dependencia es muy alto, es más fuerte. Segundo, hay que separar la paja del trigo. Ha habido progresos sociales en Venezuela histórico. La matrícula universitaria fue la que más creció en el mundo. Se construyeron 1 millón de viviendas. Se generó un descenso de la mortalidad infantil y de la pobreza enorme. El programa de alfabetización alfabetizó 1,5 millones de mayores que estaban analfabetos. O sea, el fenómeno de inclusión social en Venezuela, de los excluidos históricamente, yo no soy especialista en Venezuela, pero el pacto del punto fijo y el componente durante años de una pequeña elite venezolana viviendo de la renta petrolera durante décadas. Si uno repasa las tapas de los diarios de la década del 80 y del 90 en Venezuela, encuentra fenómenos de violencia 10 veces superiores que este, como encuentra hoy en Honduras y Guatemala, pero no tenemos un programa para hablar de eso, a pesar de que los niveles de violencia son superiores. Sí. No son socios del Mercosur tampoco, Honduras y Guatemala, ¿no?
a ver, Venezuela, antes que fuera socio del Mercosur, el foco estaba puesto en Venezuela a partir de que generó... Pero era un socio mucho más importante para Uruguay que sí, claramente, comercialmente más importante. Claro. Ahora, te pongo un ejemplo. Una gran cadena de supermercados le compra a la industria láctea pagándole a los 6 meses y no tenemos el drama. Eso pasa hoy acá, que tenemos y se retrasa Venezuela, ¿no? Yo, la semana que viene voy a recorrer Indulaxa y Pili en Paysandú, Indulaxa en Salto. Y el retraso en los pagos es más importante con parte de la venta del mercado interno, retraso en los pagos, que el que tuvieron con Venezuela. Ahora, la noticia fue el retraso en los pagos en Venezuela, ¿no? 10-1 en términos de información. Sí. Entonces, lo que digo es, tenemos una concentración, bueno, y no se evalúa el daño que se hace al Uruguay si se pierde ese mercado, ¿no? Sobre el que se tira munición gruesa y no tenemos otra alternativa de mercado para una cadena que ubica miles de puestos de trabajo. La noticia porque la da el gobierno, porque la dan los empresarios del sector que se quejan, no es porque la prensa elija una cosa y no, yo no escuché tampoco a los empresarios quejarse de eso, ni al gobierno preocupado de que no le paguen. Sí, los empresarios del sector los escuché quejarse poco. Yo escuché mucho más a la oposición que escuchar a los empresarios del sector. Es más, si uno discute con los empresarios del sector que están vinculados a la industria láctea, lo que te piden es dejen de perjudicar las posibilidades de comercio con Venezuela porque no tenemos otra alternativa. Los empresarios del sector, los trabajadores del sector más todavía, ¿no? O sea, preocupación por cobrar, sin duda, pero no tenemos otra alternativa. Y en realidad fue un factor clave de desarrollo. Es más, intercambio comercial con Venezuela, nosotros sí representamos una parte de la estructura de exportaciones, no le compramos nada a Venezuela. Bien. Ahora, independientemente de las relaciones comerciales, yo soy de los que cree que ninguna relación comercial explica los componentes de preocupación sobre el tema de derechos humanos. En general, yo hace años que no voy a Venezuela, ¿no? Pero la última vez que fui había una campaña enorme acerca de la libertad de prensa en Venezuela, el hostigamiento del gobierno a la libertad de prensa en Venezuela, los periodistas perseguidos. Claramente no hay los asesinados que hay en Honduras, sobre lo que se habla mucho menos. 50, repito, desde el golpe de Estado a Zelaya. Ahora, llegás a Venezuela y abrís un diario y todos critican, la inmensa mayoría critican, pero no critican como acá, critican 10 veces más grueso. Bien, y perdés una tele y tenés una lógica brutal de oposición. Entonces, habría que tratar de construir una mirada más equilibrada. Evidentemente no hay proceso perfecto, menos en Venezuela, pero creo que el nivel de hostigamiento al proceso bolivariano, por un lado, no reconoce avances sociales que son indiscutibles, no para la izquierda uruguaya, para la CEPAL, para la UNESCO, para cualquier medición global, que se dieron a partir de planes concretos de desarrollo social que se aplicó porque la renta petrolera dejó de ser de una elite y pasó a ser palanca para el desarrollo insuficiente Andrade, en términos productivos. ¿Hay que liberar a los presos políticos? Bueno, yo creo que hay una diferencia entre un preso político y un político preso. Esto me lo decía Alberto Pérez Pérez, que como es constitucionalista grado 5 y miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y sabe más que yo de esto, analizando el proceso de juicio en Venezuela, es muy arrebatado sostener que la convocatoria al desconocimiento de unas elecciones, de una persona que estuvo vinculado a fenómenos de corrupción enormes, que parte de eso, amnistiado después por esos fenómenos de corrupción, como el caso de Leopoldo López. O sea, si fuera preso político debería ser liberado y como claramente, son cosas distintas. Yo lo que digo es, una cosa es un político comete un delito, ¿no? O sea, si Leopoldo López hiciera lo que hizo en Venezuela, en Estados Unidos, tendría perpetua. O sea, ¿no? Que hay que dejarlos presos. No, yo lo que estoy diciendo es que hay que mirar el proceso judicial y si tuvo o no tuvo garantías del proceso judicial y no cobrar al grito. Yo creo que claramente, hay un proceso de una acusación en términos de un instigamiento contra las instituciones que terminó con decenas y decenas de muertos. Esa es la acusación. Si esa acusación es cierta o no, la tiene que resolver la justicia venezolana, ¿no? Fue la que resolvió declarar culpable al golpista López, que fue golpista en el 2001. A ver, Capriles lo vimos todos colgado de la embajada de Estados Unidos, de Cuba, ocupando la embajada de Cuba en medio del golpe de Estado a Chávez cuando secuestraron a Chávez. O sea, ¿hay eso pasó, alguna parte de la carta de Almagro en la que estés de acuerdo? A ver, el papel de Almagro a mí me parece lamentable. Es más, lamentable en términos de lo tendencioso, ¿no? Y a mí me da más vergüenza por lo que decía... ¿Es un agente de la CIA, Almagro? No, no es, pero... no es. Yo no puedo decir que es porque no tengo prueba. Es más, si diría, tendría que decir... Pero claramente cumple un papel funcional a una mirada sobre el proceso bolivariano absolutamente tendenciosa. O sea... Bolivariano tiene aciertos y errores. Yo por eso colocaba, los niveles de violencia en Venezuela no se han logrado mitigar, los niveles de corrupción en Venezuela, cualquier informe medianamente objetivo ubica que hay niveles de corrupción que son muy fuertes, hay problemas económicos severos en Venezuela, pero el nivel de hostigamiento que encabeza Almagro desde la OEA es funcional a una mirada que
poco equilibrada. No se sale de esto polarizando más todavía la situación, eso está claro, ¿no? No, hay que encauzarlo en términos democráticos. Es muy difícil cuando no se reconocen los resultados, ¿no? O sea, acá el tema es que ambas partes reconozcan los resultados. Yo qué sé, en Uruguay... Y los derechos también de las minorías, ¿no? Hay algunas elecciones que se han resuelto en Uruguay por pocos cientos de votos, elecciones departamentales. Ajá. Si el que perdió cuando pierde por 200 votos sale y no reconoce el resultado, entras en crisis en clave democrática. En Argentina, que ganó Macri, no sé, creo que en 2%, 1,5%. Si el Frente para la Victoria salía a desconocer el resultado y acusar de fraude, tendríamos incendiada la Argentina hoy. Entonces, lo que estoy diciendo es... Las responsabilidades no son idénticas. Yo entiendo lo que decís vos desde el punto de vista de la violencia desde el Estado. Claro. También sé, porque uno ve que la violencia del Estado no ha quedado impune, ¿no? Ajá. Y son decenas también de funcionarios públicos vinculados a hechos de violencia que han sido juzgados. No pasa lo que pasa en Honduras con la impunidad plena en el asesinato de periodistas o en Colombia con el asesinato de dirigentes sindicales, ¿no? Bien, Óscar Andrade, muchísimas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes. Un gusto estar por acá. Gracias. Momento de hacer una tanda en Desayunos Informales. Al regreso...